2, versículos del 14 en adelante, vamos a meditar en un tema en esta hermosa mañana, mis amados, y el cual es acerca de todo pasa, solo Dios queda, ¿verdad? Hay que saber y entender que las cosas materiales, todas esas en un momento terminan, pero hay algo que permanece y es la misericordia de Dios, porque Dios es eterno, ¿verdad? Dios es el único que permanece para siempre. Y por ello debemos de tener el cuidado de poner nuestra confianza en las cosas terrenales. Hay que tener cuidado, porque estas cosas pasan. Muchos de nosotros nos equivocamos al creer que el hacer, el ir o tener son valiosos en esta tierra, pero no lo es todo. No lo es todo, porque la palabra de Dios nos exhorta que todas las cosas terminan. La palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 14, escribiendo Juan a la iglesia le dice: os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Todos y cada uno de aquellos que conocemos la palabra de Dios, debemos de saber que esa es la única verdad que permanece. Es lo único que no desaparece. Es lo único verdadero. Es lo único real, la palabra de nuestro Dios. Y cuando el apóstol Juan está escribiendo, se dirige a todo tipo de hermanos, se dirige a todo tipo de edad, tanto a los ancianos, tanto a los adultos como a los niños, ¿verdad? A todos les está hablando por medio de la palabra de Dios, como a nosotros en este tiempo, mis amados amigos. Todo termina, todo pasa. El hombre debe de entender que todo lo que tiene en esta tierra es temporal, no es para siempre. Tanto la juventud termina, como también terminan las riquezas, termina también los placeres terrenales, se acaban. Hay algo que permanece y eso es Dios. Y esa es la palabra que estamos predicando en esta mañana, ¿verdad? Entonces, hoy ha quedado demostrado que se puede vivir sin muchas cosas terrenales, que se puede vivir sin muchas tradiciones, pero no se puede vivir sin Dios. Este año ha sido singular a todos, ¿verdad? Hay muchas cosas que han quedado apartadas, muchas cosas que se han quedado paralizadas, que han quedado suspendidas, pero hay algo que no puede ser quitado y es la misericordia de Dios, la comunión con Dios. Esa no puede ser quitada. Y esa es a la que nosotros deberíamos de tomar en cuenta y de ponerle más atención. Los hombres han cerrado, el mundo ha cerrado el deporte, ha cerrado los escenarios, se han cerrado los teatros, se han cerrado los cines, se han cerrado hasta los recintos donde se celebran reuniones religiosas, se han cerrado las tradiciones, no se pueden hacer, pero se puede vivir sin ello. Se ha dado cuenta que se puede vivir sin esas cosas, pero hay algo de lo cual usted y yo muchas veces ignoramos, que no se puede vivir sin Dios. No se puede, amado amigo. El hombre ha suspendido todas las empresas, algunas en su mayoría han cerrado sus labores, han dejado de fabricar muchas cosas y podríamos nosotros vivir sin eso por un tiempo si Dios es el que nos va a sustentar y nos va a proveer. Entonces las demás cosas no son tan importantes como verdaderamente lo es la comunión con Dios. Pero el hombre invirtió las cosas. Lastimosamente, las prioridades del hombre fueron invertidas. El hombre invierte más tiempo en las cosas terrenales, invierte más tiempo en la diversión, invierte tiempo en el placer, invierte tiempo en la vanidad y no se da cuenta que todo eso termina. Hoy ha quedado demostrado. Hoy ha quedado demostrado, véase usted, todo el mundo ha cerrado las puertas a todo tipo de distracción. Las discotecas se han cerrado los bares, se han cerrado los recintos deportivos, todo se ha cerrado, pero no se ha cerrado todavía la misericordia de Dios para el hombre. Ahí está Dios llamando al hombre, ahí está Dios por medio de la palabra de Dios exhortándole, ahí está Dios hablándonos a nuestro corazón, dándonos a entender que lo único real que existe y permanece para siempre es Él. Las demás cosas son pasajeras. La diversión es pasajera. El placer es pasajero. Y eso es lo que el apóstol Juan
quiere hacerle entender a la iglesia y a cada uno de todos nosotros en este tiempo, de que todas esas cosas pasan. Por eso Él escribió esta carta dirigida a todos los seres creyentes de aquel tiempo, no importando la edad, a todo el mundo, no importa si es joven, adulto, niño o anciano, necesita saber estas palabras, que lo que verdaderamente el hombre necesita en su vida, la esencia del hombre, es la palabra de Dios. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos de ser cuidadosos a no poner nuestro amor en las cosas terrenales. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo exhortaba de esta forma, a donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro, decía. Lo que nosotros tenemos y amamos, ahí hemos puesto nuestro corazón. Cuando el hombre ama las cosas terrenales, es su tesoro. Pero esas cosas pasan, esas cosas terminan. Hay algo por lo cual nosotros debemos de visualizar, y es la vida eterna. Por eso el apóstol también, tomando referencia de lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos exhorta diciendo, no améis al mundo. No ame este mundo es pasajero, este mundo es traidor, este mundo es algo que no vale la pena morir por él. Claro, hay cosas que Dios nos ha dado que valoremos, pero no debe de ser el todo para nosotros. Por eso nos exhorta diciendo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Solo puede existir una clase de amor. O amamos este mundo y las cosas que en él están, o amamos a Dios. Y no podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Debemos de tomar en cuenta esa definición. Debemos de definirnos. Mis amados amigos, hay muchas razones por las cuales debemos de amar solo a Dios. Dios fue el que nos dio la vida. Dios es el que nos ha dado hasta el día de hoy. Dios es el que nos ha proveído todo lo que tenemos. Aún las cosas que están en este mundo, quien nos las ha dado es Dios. Por eso debemos de tener esa definición de amar a Dios. Y no amemos las cosas que están en Él, aunque son necesarias para el diario vivir, pero no debe de ser nuestro amor a esas cosas. Esas cosas terminan. No debemos amarlas, debemos de verlas como los medios que Dios nos ha proveído para tener una mejor vida, pero no deben de ser el todo en nuestro corazón. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si yo amo más las cosas que Dios mismo me ha proveído, estaría yo dejando de amar a Dios. Por eso dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Mis amados, debemos de entender que todas estas cosas que están en el mundo son pasajeras. Todo lo que el hombre hoy puede ver, puede tener, se termina. Hay muchas cosas en las cuales nos distraen a causa de los deseos de la carne, pero esos deseos de la carne son pasajeros, no son eternos, son momentáneos y debemos de entender que no son para siempre. Cada uno de nosotros debemos de saber que hay mejores cosas de parte de Dios y una de ellas es la vida eterna. Pero la exhortación es a no amar estas cosas. Lastimosamente, el hombre cae en idolatría por amar sus placeres, por amar todas esas cosas que son temporales. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Deseos carnales, deseos terrenales, pero no lo es todo, amado amigo. Esas son cosas pasajeras en las cuales el enemigo utiliza para distraer al hombre, para que el hombre se pierda, para que el hombre no vaya al plan de Dios, para que el hombre no disfrute las bendiciones de Dios. El enemigo ha puesto los placeres terrenales, pero esos placeres terrenales te van a llevar a la destrucción. Si amamos esos placeres terrenales, amados hermanos, nos vamos a perder, porque son incontrolables. El hombre por naturaleza es insaciable. Y tiene una cosa, después quiere otra, y así hasta que lo quiere tener todo y de nada le sirve. Nunca va a estar satisfecho el hombre.
Por eso dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el ojo si ve una cosa, el mirar de la vanidad, quiere más, quiere más, quiere más y no se conforma, mi amado. Es por ello que debemos de tener el cuidado de no amar eso. De no poner nuestra mirada, de no poner nuestro amor a las cosas terrenales. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿De qué sirve la fama? ¿De qué sirve todas las cosas de vanidad? No sirven de nada. Hoy ha quedado demostrado. ¿De qué sirve que el hombre tenga muchas cosas vanas si no le sirven de nada? Ahora lo que se debe de valorar más es la vida que Dios nos ha dado, y en esa vida, mis amados amigos, la prioridad debe de ser nuestro Dios. Dios lo es todo para usted. Dios lo es todo para mí. Él dio su amor, Él demostró su amor muriendo en una cruz por cada uno de nosotros. Él lo ha dado todo por nosotros. ¿Por qué no vamos a devolverle nosotros ese amor a Dios? ¿Por qué no vamos a devolverle ese favor que Dios nos hizo de salvar, de perdonar nuestros pecados, si nosotros somos pecadores todos, mis amados? Pero vea lo que dice el capítulo 2 mismo de esta carta, que nuestro Señor dio su vida por nosotros. Dice el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. A pesar de que nosotros le hemos fallado a Dios, Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero no nos ha perdonado los pecados para que sigamos viviendo en Él. No nos ha perdonado el pecado nuestro Señor para que sigamos siendo los mismos. Nos ha perdonado nuestros pecados para que seamos una nueva criatura, para que vivamos la nueva vida que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso es necesario apartarnos de las cosas vanas, de las cosas terrenales, de los placeres temporales de la carne. Todas esas cosas pasan. Dice el versículo 16 en el cual estamos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? Versículo 17, este es el problema. Si yo amo, alguien dirá, pero mire, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Sí, es cierto. En el gran amor de Dios, Dios nos ha dado un libre albedrío, pero hay un problema que debemos de nosotros visualizar, y es que todo lo que está en el mundo, dice el versículo 17, y el mundo pasa. La juventud que hoy tiene, algún joven que nos esté escuchando y dirá, no, yo ahorita no quiero buscar de Dios, quiero vivir mi vida, quiero disfrutar de todos estos placeres que provee el mundo, ¿verdad? Le tengo una noticia, eso pasa. No, por eso, porque pasa, yo debo disfrutarlo ahora. Sí, lo que no te has dado cuenta que también va a pasar tu vida y se va a perder. Porque muchos, para morir, no hay edad. Para perderse no hay edad. Dice la palabra de Dios, y el mundo pasa, pero no solo pasa el mundo, sino también los deseos que están en él. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, por ello, amado amigo, lo mejor de todo es hacer la voluntad de Dios, porque hay una promesa. Si usted y yo buscamos las cosas de Dios, si usted y yo buscamos la obediencia, buscamos el adorar, el glorificar el nombre de Dios, el tratar de cada día de ser mejores, eso es lo que agrada a nuestro Dios, y eso es lo que permanece. Las demás cosas son pasajeras, las demás cosas son temporales. Sin Dios no se puede vivir, mis amados. Sin Dios no se puede hacer nada. Sin Dios no somos nada, porque dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A dónde quedan los deseos en el día de la muerte? ¿A dónde queda lo que nuestros ojos querían ver? ¿A dónde queda la vanagloria? ¿Usted se ha dado cuenta que todo se termina? En la vida podemos ver que hay mucha gente que ha llegado a tener mucho dinero, hay mucha gente que ha llegado a disfrutar de todos los placeres que puedan haber en este mundo, pero todo eso pasa. Llega el día en el cual el hombre se ha de presentar ante su Creador.
Somos testigos de ver morir mucha gente con mucho dinero, como también somos testigos de ver morir a gente que no tiene dinero. Ambos mueren. Y vemos también cómo muere aquel que tiene fama, aquel que por sus cualidades ha llegado a explotar una imagen y es famoso, ¿verdad? Pero le llega el día de su final, el día de su muerte, para que quede demostrado lo que dice este versículo, que el mundo pasa y todos los deseos. Por más vanagloria que haya en el mundo, se ha de terminar. La vida del hombre, dice la palabra de Dios, es como la flor del campo que en la mañana nace, pero ya en la tarde ha muerto. Así dice la palabra de Dios que es la vida del hombre. Así es su vida y la mía en este mundo. Por eso no debemos de afanarnos, por eso no debemos de estar queriendo de dar todo el gusto que nuestra carne quiere, porque todo esto pasa, mis amados. Hay que visualizar mejores cosas. Todas esas cosas terrenales van a pasar, son temporales. En el día de nuestra muerte, en el día del cual muchos no nos gusta hablar de este tema, ¿ves? Porque nos da temor, a otros porque decimos, no, ¿para qué hablar de la muerte si ahorita estamos vivos? El problema es que nadie sabe del día ni la hora cuando hemos de morir, y para ello nosotros debemos de estar preparados, no con el cajón, no con el café de la vela, sino con que nuestra alma esté preparada, porque si hemos creído en Dios, aunque muera nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra vida estará eternamente en la presencia de Dios. Esa es la mejor preparación. Esa es la mejor preparación, amado. Por eso usted y yo debemos de ponerle atención a este tema. No se puede vivir sin Dios. No podemos valorar las cosas terrenales más que a Dios. Todo pasa, solo Dios queda. Todo termina. Llega el fin de todo, y para ello es necesario tener en nuestro corazón la seguridad de que nuestra alma le pertenece al Señor. Vemos cómo la palabra de Dios nos enseña la necesidad de tener nuestra confianza puesta en Dios, de saber que todo depende de Dios, porque este mundo termina. Estas cosas pasan. Todo va a terminar, amado amigo. No creamos que vamos a disfrutar de todos los placeres que hay en este mundo y que con ello nos vamos a satisfacer. Todo eso se va a terminar. Todo eso va a pasar. Por eso es necesario ponerle atención a la vida eterna. Por esto es necesario poner atención a la palabra de Dios, porque esa permanece para siempre. Dice el versículo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a que la vida del hombre no depende de sí mismo, ni de lo que éste haga, sino depende de Dios, dice lo siguiente, Evangelio según San Juan. Cuando Jesús habla acerca de la vid, está hablando acerca de la esencia que produce Él, y que Él es esa esencia, y sin ella no se puede hacer nada. Capítulo 15 de San Juan dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ponga atención a lo que dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Eso dice la palabra de Dios, no me lo estoy inventando. Si yo me separo de Dios, ya no tengo vida. Si yo me separo de Dios, no puedo hacer nada. Por eso la importancia de poner nuestra confianza en el Creador, en el que nos ha dado la vida, en el que ha tenido misericordia y nos ha proveído hasta el día de hoy. Mis amados, permanezcamos en Él, tomémonos de la mano de Él, tomémonos de su palabra, porque eso es lo que basta en nuestro corazón. Jesús mismo les estaba enseñando a sus discípulos diciendo, separado de mí no pueden hacer nada. El hombre separado de Dios no puede hacer nada. Alguien dirá, pero mire, yo no voy a ninguna iglesia, ni creo en la Biblia, ni creo en Dios, y hago muchas cosas, pero esas cosas que hace se van a terminar, mi amado. Esas cosas que tiene, por las cuales muchos nos jactamos, porque tenemos un buen vehículo, porque tenemos una buena casa, porque tenemos una buena finanza, eso termina.
Eso no nos garantiza la vida eterna. Eso se va a terminar, eso queda aquí, es temporal. Hubo un hombre que se presentó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué haré para lograr la vida eterna? Dice que este hombre tenía muchas posesiones. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que aquel acercándose a Dios le dijo, ¿los mandamientos conoces? Sí, le dijo, no matarás, no hurtarás, todo lo conocía. Entonces le dijo Jesús algo, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme. ¿Sabe qué dijo aquel hombre? Qué duro. No pudo desprenderse de las cosas terrenales y dijo, no puedo. ¿Por qué? Porque no visualizamos que estas cosas terminan. Hubo también otro rico que se acercó a Jesús diciendo estas palabras, diciéndole, no se las decía a Jesús, sino que dentro de sí dice, he aquí que había producido mucho y decía, haré mis graneros más grandes y diré a mi alma, échate y reposa, porque tenía suficiente. Y dice que Jesús le dijo, necio, no sabes que hoy vienen a pedirte tu alma. ¿De quién será todo lo que has cosechado? Le dice. ¿De quién será todo lo que tenemos? ¿Verdad que estas cosas no deben de ser el todo del hombre? Por eso, mis amados, visualicemos que Dios es lo principal en nuestras vidas. La esencia para vivir no depende de las cosas exteriores o las cosas terrenales, dependen de la vida que Dios da. De ahí depende todo. Separado de Dios no podemos hacer nada. Separado de Dios estamos expuestos a que seamos cortados y se pierda nuestra vida, como lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice el versículo 2, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida. Si Dios no está en la vida del hombre, el hombre no puede dar fruto. Si Dios no está dentro de mí, estoy expuesto a ser cortado. Estoy expuesto no solamente a ser echado, sino también a ser quemado. ¿Por qué? Porque no sirvo para nada. Es necesario entonces estar pegado a Dios. Es necesario entonces valorar que lo principal en la vida de nosotros es Dios. Las demás cosas no sirven. Todas son temporales. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada sin Dios. No podemos hacer nada. No podemos caminar, no podemos trabajar, no podemos alcanzar nada, no podemos lograr nuestros objetivos, no podemos llegar hasta donde nosotros queramos. Es Dios la fuente de vida. Y no solamente es Dios la fuente de vida para esta tierra, sino la fuente de vida eterna. Usted y yo hemos llegado vivos hasta el día de hoy, hemos sido guardados de todo tipo de maldad, de todo tipo de peligro, de todo tipo de accidente, de toda enfermedad, porque Dios nos ha guardado. Sin Dios no se puede vivir. Valoremos eso, mis amados. Sin Dios nuestra vida está expuesta a que se pierda. Estas cosas son temporales. Todo va a pasar. A estos deseos que están dentro de nuestros cuerpos, que piden cada día que ser saciados, todas esas cosas van a terminar, amados amigos. Hay algo que permanece y es la palabra de Dios. Hay algo que permanece y es la fe y la confianza puesta en el Señor Jesucristo. Muchos llegamos a pensar que no necesitamos de Dios porque lo tenemos todo. Y sabe que la Biblia misma dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, que hay muchos que dicen que tienen, y dice la palabra de Dios, mas son pobres, desventurados. El libro de Proverbios también dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿A qué se refería este proverbio? Se refería a que la riqueza del hombre no es material, la riqueza del hombre es, si tiene a Dios, entonces este hombre es rico espiritualmente.
Por eso usted y yo, hoy, esta mañana, debemos de meditar en qué hemos puesto nuestra confianza. ¿Estamos queriendo vivir sin tener en cuenta de que sin Dios no se puede? ¿Estamos pensando que lo tenemos todo y no tenemos a Dios, que es lo principal? ¿Queremos satisfacer todo lo que nuestros ojos piden, lo que nuestros deseos quieren? Todo eso va a pasar. Y un día estaremos delante de Dios. Y en ese día no importará lo que hayamos logrado, no importará lo que hayamos obtenido, no importará lo que tengamos, solo importará algo: que nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo sea la que nos ha de salvar. Por eso es el llamamiento, mis amados, a no dejarnos llevar por los deseos terrenales, a no amar este mundo, a no estar aferrados a él. Ya nos dimos cuenta que este mundo está lleno de maldad, y si no está lleno de maldad, está lleno de problemas. Hay grandes dificultades en este mundo, y solo Dios nos puede ayudar a salir adelante. Muchos no nos imaginábamos estar encerrados por causa de una enfermedad. El mundo ha tenido diferentes dificultades. Antes la gente, del tiempo antiguo, se oía, hermanos, de que se ponían estado de excepción donde nadie salía de sus casas por causa de guerras. Hoy no son las guerras, hoy son las enfermedades. ¿Y por qué razón? Por causa del pecado. Y se ha dejado de hacer mucho, se ha dejado hasta de producir muchas cosas. Se puede entonces vivir sin ello, ¿verdad? Pero no se puede vivir sin Dios. Ese es el mensaje que Dios tenía en esta mañana para todos. Tomemos en cuenta, mis amados, que lo más importante en la vida de nosotros es Dios. Dios es la esencia de nuestra vida. Dios es lo que necesita mi alma. Dios es lo que necesita todo mundo. Entreguémosle nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted quisiera en esta mañana recibir a Jesús, allí donde está, lo puede hacer. Entréguele su corazón al Señor. No esté pensando mañana, no esté diciendo, no tengo tiempo para ello, porque sí lo hay. No diga, es que mire, yo me gustan las cosas terrenales. Acuérdese lo que nos decía el mensaje, ¿verdad? El mensaje nos decía, el mundo pasa y sus deseos. Decía, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo tiene un problema, pasa. El mundo pasará. Pero dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, usted puede tener comunión con Dios y entregarle su vida y pedirle perdón por todos sus pecados, porque para ello murió nuestro Señor Jesucristo. Dígale al Señor en esta mañana, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Yo me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera, entre al reino de los cielos. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos los que nos han escuchado en esta mañana. Dios bendiga a sus familias. Y recuerde el mensaje, ¿verdad? El mundo pasa. No esté poniendo al mundo en primer lugar. No esté poniendo los deseos terrenales en primer lugar, porque el primer lugar debe de ser nuestro Creador, el que nos dio la vida. Nuestro primer lugar debe de ser nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Porque todas estas cosas son pasajeras. La vida misma termina. Lo único que permanece es la palabra de nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos los que